Bueno, hola amigos, queridos hermanos. Es una alegría y una bendición poder acercarnos hoy juntos a la palabra del Señor, sabiendo que es ella la que es viva, es poderosa, es eficaz para producir en nosotros toda clase de fruto que da gloria al Señor y para transformarnos a imagen del Señor Jesucristo. Hoy los invito a que profundicemos y descubramos tal vez esta octava característica o cualidad del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Leamos juntos Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El propósito de meditar en esta cualidad de la mansedumbre que produce el Espíritu es que abracemos lo que el Espíritu está haciendo en nosotros, confiando en la acción de Dios y fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu para así poder andar en su voluntad. Veamos juntos tres componentes de la mansedumbre. En primer lugar, sumisión. En segundo, humildad. Y en tercer lugar, disposición a ser enseñado. Bien, ahora hablemos de mansedumbre. Esta cualidad, este rasgo del fruto del Espíritu que significa una vida rendida a la voluntad de Dios. El griego, la palabra se traduce como docilidad, gentileza, paciencia. Es dejar de luchar con Dios. Es docilidad para dejarnos enseñar por Él. Es una vida rendida y completa a su voluntad. Estudiemos juntos entonces estos tres componentes de la mansedumbre: sumisión, humildad y disposición para dejarnos enseñar por Él. En primer lugar, meditemos en la sumisión. Mansedumbre sin sumisión no es posible. Sumisión es no intentar torcer el brazo del Señor. ¿Se ha encontrado alguna vez en esas circunstancias donde está luchando con el Señor, donde pareciera que se manifiesta tipo berrinche delante de su presencia, tratando o quejándose para que el Señor haga más llevadera esta circunstancia difícil que le ha tocado, o quejándose delante del Señor, ¿por qué me ha tocado vivir esto? Ese es un espíritu contrario al espíritu de sumisión. Es la sumisión que el Señor está buscando en nosotros, es ese espíritu rendido a Él. El ejemplo más claro que podemos encontrar en la palabra es el de Cristo Jesús. Para mí es muy impactante una de las escenas fuertes donde está el Señor Jesús frente a Pilato, ahí a punto de ser entregado para ser crucificado. Leamos juntos. Dice que siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cristo mantuvo lealtad a los compromisos que él había asumido, porque lo había asumido con el corazón del Padre. Él había fijado su mente y sus deseos en los deseos y los planes que el Padre tenía, porque sabían que eran más altos. Él aprendió mediante el sufrimiento obediencia. Él se dejó capacitar por el Santo Espíritu, que incluso lo sostuvo en el momento más difícil, que fue ahí en la cruz. Y no solamente que entregó su vida por vos y por mí, sino que resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y es ese mismo poder que actúa hoy eficazmente en nosotros y que está a disposición para conducirnos en este deseo del corazón del Señor. Estudiemos en segundo lugar el componente de la humildad, ¿sí? Sin este aspecto, la mansedumbre no podríamos ejercitarla al sujetarnos a las autoridades terrenales que el Señor ha puesto. No nos podríamos someter ni al Señor ni a las autoridades terrenales. ¿Por qué? Porque nos dice Tito, Pablo a Tito dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. La palabra que con frecuencia se traduce desde el griego significa una modestia para con uno mismo y piedad para con Dios. Se trata de una correcta valoración de nosotros mismos, ¿sí? Que
se trata de rendirnos y reconocer que no somos autosuficientes, que solos no podemos, que nuestra sabiduría no basta para alcanzar y resolver las situaciones, que no somos tan buenos como pensábamos. Sí, es esa capacidad para poder humillarnos frente al Señor y reconocer, rendidos a su voluntad, que es preferible la de Él y no la nuestra. Humillarnos, pero a tal punto de que no lleguemos al menosprecio ni a la vergüenza, porque así no nos mira el Señor. El Señor no nos expone para avergonzarnos, ¿sí? Eso nos reviste sino de una falsa humildad o de una humillación exagerada que nos pone al final a nosotros en el centro, cuando en realidad se trata de Dios. Entonces es un equilibrio de encontrar y reconocer que solos no podemos, y tampoco se trata de una debilidad, no es humildad, es ser débil, no, sino es reconocer que no podemos solos, es dejar de ser autosuficientes para ser suficientes en Dios. Y solo así podremos comprobar su voluntad y solo así podremos gustar de la intimidad con el amado, que nos permitirá conocerlo como es Él, adorarlo por quién es Él. Vamos a ver un ejemplo en un hecho hermoso que produjo humildad a los que se encontraron con el Señor Jesús. Está en Mateo, está descrito y dice que aquellos sabios, cuando vieron al niño, reconocieron su autoridad y lo adoraron. Dice la palabra que le entregaron sus tesoros. Sí, los sabios de Oriente, cuando se acercaron al Señor Jesús, lo reconocieron y lo adoraron. De esa manera se produce en nosotros la verdadera humildad, de rodillas, adorando al Señor, entregándole todo lo que somos. Otro ejemplo hermoso de humildad nos habla en la palabra de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue antecesor al Señor Jesús y él preparaba, era testigo de la luz, como lo define Juan. El apóstol Juan dice que Dios envió a Juan el Bautista, que era el testigo de la luz. La luz verdadera era el Cristo, él era el testigo, él lo anunciaba. Y dice, miren su palabra, dice: Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. ¡Wow! Ese es el ejemplo de humildad que nos dejó también Juan el Bautista. Veamos juntos el tercer aspecto de la mansedumbre, que es la disposición a aprender. Si me acompañan juntos en la palabra, dice en Santiago: quitémonos de todo lo malo y todo lo sucio para poder recibir con humildad la palabra que Dios nos ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar nuestra alma. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la verdadera señal de esa disposición a ser enseñados? La obediencia. Sí, es la obediencia al Señor. Necesitamos dejar enseñarnos lo que Dios quiere enseñarnos y aún aceptar las invitaciones de Dios en medio de las pruebas. Sí, porque también aún en medio de las pruebas Dios nos invita a gustar de lo que Él quiere enseñarnos en nuestras vidas. Sí, muchas veces nos resistimos a ella, pero dice la palabra que resistirnos al Señor es incluso perder nuestra alma. ¿Por qué? Porque solo su palabra tiene el poder para salvar nuestra alma, ¿sí? Nuestros corazones. Y es necesario que en medio de aún de las circunstancias aceptemos su invitación a ser enseñados, ¿sí? Porque si pasamos por alto la palabra del Señor, pasamos por alto el consejo del Señor y no vamos a su palabra aún en medio de esas circunstancias, estamos pasando por alto al mismo Señor. Y pasar por alto al mismo Señor nos lleva al fracaso rotundo, ¿sí? Porque significa despreciar su tesoro, su consejo, que es sabio. Dice Proverbios: aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Salmo 119, dice el salmista: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata.
Más adelante también el salmista dice que el Señor declara: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré consejos, te daré instrucciones, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como la mula o el caballo que hay que domarlos para acercarlos a ti. ¿Sí? Esa disposición a ser enseñados por Dios es cualidad de la mansedumbre que produce el Espíritu Santo. Y que es necesario dejarnos enseñar primero a nosotros mismos, ¿sí? En ese ejercicio personal. Pero también practicarlo y clamar para que juntos como iglesia podamos andar en eso. Y por qué no, juntos como iglesia, poder así avanzar hacia el reino, ¿sí? Siendo ejemplos de gentileza, de paciencia, de mansedumbre. Para terminar, somos alentados por el mismo Señor. En Mateo 11:28 dice: tomen mi yugo, ¿sí? Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán el descanso para sus almas. ¿Te ha pasado que por tu propia sabiduría, por ir detrás de tus propios consejos o andar en la misma carne, en vez de ser guiados por el deseo del Espíritu, te encontrás ansiado, frustrado, cansado, enojado, enredado en cuestiones tan carnales y de este mundo? Es tiempo y es la invitación del Señor a que hoy podamos decidir andar tomados de la mano del Espíritu, con ese espíritu manso, humilde, dispuesto a la conducción de Él. Hoy el Señor nos invita a decidir qué clase de vida queremos andar. Y a que no solamente esto quede como una idea en nuestras cabezas, esta elección de asegurarnos ser guiados por el Espíritu quede aún incluso como una emoción o un impulso, sino a que decidamos verdaderamente andar en el Espíritu. Y esto es necesario vivirlo día a día para que lo vivamos de su mano y comprobemos sus planes que son de bien. Bendiciones.